hace parte de estos derechos que son inalienables del ser humano, es decir, nadie te los puede quitar y que son independientes de la cultura, de la raza, de la edad, del género, como por ejemplo la libertad de conciencia. Todos los seres humanos, no importa de qué edad, género o raza, tienen conciencia y pueden ejercerla libremente. Sin embargo, el derecho positivo tiene que ver con una legislación interna de cada país que ahora sí cambia según la cultura, la tradición, la edad o el género de las personas, y eso significa que cada ciudad o cada nación puede tener legislaciones distintas, aun y cuando tú no seas de esa ciudad. Tienes que obedecer la legislación de esa ciudad si vives en esa ciudad. Y sin embargo, la diferencia entre derecho natural y derecho positivo nos está revelando que ninguna nación puede violar la libertad de conciencia de los seres humanos, porque este es un derecho universal e inalienable y no está sujeto a las leyes de cada nación. Y el hecho de que yo viaje, por ejemplo, a Dubái, no quiere decir que me tengan que obligar a adorar a Alá, así como tampoco tendrían que obligarme a adorar a la Trinidad si viajo a Roma, ¿verdad? Es evidente porque es un derecho universal. Pero ¿hacia dónde va la cosa, hermanos? Nosotros vamos a un mundo en donde una vez todas las personas tengan este dinero digital y todo el mundo esté haciendo transacciones con el celular, te van a bloquear tu cuenta si no adoras a la Trinidad o no vas a la iglesia en domingo o no recibes el bautismo negro. Entonces estamos ante una violación de conciencia. Y es de nuevo la crisis de las vírgenes necias, exigiéndole a las vírgenes sabias que vendan su conciencia. Y esto es bastante corrupto. Miremos que inclusive en un país sí se pueden pasar leyes de etiqueta sobre la vestimenta, o en una ciudad si se quiere. Esto sí hace parte del derecho positivo, pero frecuentemente se quiere hacer ver el derecho de una persona a vestirse como le dé la gana como algo que hace parte del derecho natural, como si fuera un derecho humano, ¿verdad? Pero nunca jamás fue un derecho humano que tú pudieras salir semidesnudo a la calle, como se pretende decir, que las personas pueden salir desnudas a la calle porque ese es el libre desarrollo de su personalidad y que eso es un derecho humano. Pues nunca ha sido así. Eso no hace parte de los derechos humanos. Todo esto es usado precisamente para confundir a las personas. Muchos son llevados a pensar que la inmoralidad en la que vivimos hoy, donde estamos viendo a personas semidesnudas en las calles, se debe precisamente a la defensa de los derechos humanos, cuando es totalmente falso. A la final, una nación o una ciudad, si lo desea, puede exigirle a las personas que se vistan correctamente, porque eso es un deber social. Y los deberes sociales no entran en conflicto con los derechos humanos. Leamos el sofisma octavo, los estados de emergencia, ¿verdad? Es un sofisma bastante recurrente, lo vimos durante el 2020 y es una nefasta figura paralegal que viene siendo usada para tratar de pisotear la libertad de conciencia. Sin embargo, las únicas leyes que un estado de emergencia puede congelar son las leyes que precisamente tienen que ver con el derecho positivo, con las leyes, por ejemplo, de movilidad o leyes que tienen que ver con el tráfico, pero nunca con leyes que tienen que ver con el derecho natural. Sin embargo, los estados de emergencia pretenden precisamente eso, violar la conciencia de las personas. Pero de nuevo, no es posible porque son derechos inalienables. Aunque obvio, si tú quieres, puedes vender tu conciencia. Pero por más que el Estado quiera pasar un decreto, no le será posible despojarte de ella, y si tú la entregas, la habrás vendido por un plato de lentejas. Hermanos, recordemos lo que ocurrió en el 2020, cuando a las personas se les decía que vendieran su conciencia por una hamburguesa, por papitas fritas, por pizza, por cerveza, y luego
con todo y eso que tenían que hacer cuando iban a recibir el 666, tenían que firmar un consentimiento informado. Es decir, inclusive tenían como que todo el tiempo de detenerse a firmar una hoja y de dar testimonio de que estaban vendiendo su conciencia, a pesar de que la conciencia no se puede vender. Pero es una blasfemia contra el Espíritu Santo cuando tú tratas de despojarte de ese aceite que Dios te ha dado. Vamos al noveno sofisma, y es cuando se pretende introducir falsos derechos humanos para que las personas empiecen a repudiar a los derechos humanos porque los encuentran repulsivos por ser causantes, según ellos, de la inmoralidad social. Por ejemplo, cuando vemos que se dice que el derecho humano a la salud reproductiva, el derecho humano a la vivienda, el derecho humano al trabajo, el derecho humano a la muerte digna, al cambio de género, al matrimonio igualitario, es decir, todos los días se inventan un derecho humano. Todos estos derechos humanos han venido siendo inventados por la ONU, que desde el 10 de diciembre de 1948 empezó con esta agenda de crearse derechos humanos de la nada que no existen. Su objetivo es precisamente que las personas queden hastiadas de los derechos humanos, porque ahora se pretende que el Estado tenga la obligación de proteger falsos derechos humanos, como por ejemplo este derecho al aborto, porque es un supuesto derecho a la salud reproductiva, y ahora el Estado tiene que proteger el supuesto derecho humano, cuando es una completa mentira. No es ni existe un derecho humano a la salud reproductiva. Pero muy pronto lo que vamos a ver es un clamor social de las personas que se vuelcan en contra de los derechos humanos. Y entre esos se va a meter a la libertad de conciencia, ¿verdad? Porque ese es el que quieren derrumbar. Los otros no les importan para nada. El que les importa sobremanera es la libertad de conciencia. Pero todos estos derechos humanos falsos son usados para imponerle cargas a los gobiernos que literalmente los van a llevar a la quiebra. Imagínate tú un gobierno tratando de darle vivienda a todas las personas, salud, trabajo, pareja, hijos. Literalmente es imposible. Ningún gobierno puede subsistir con semejante agenda. Y por eso nosotros vemos que las naciones van al colapso, ¿verdad? Sin embargo, el interés es que las personas terminen despojándose totalmente de los derechos humanos, inclusive exigiendo que la libertad de conciencia también sea limitada. Pero nosotros vemos, hermanos, que los únicos derechos humanos verdaderos que existen son la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Sin embargo, esos son precisamente los que el Papa de Roma quiere derrumbar. Vamos al sofisma 10, hacer ver a los derechos humanos como la causa del debacle social y la inmoralidad y el caos. Pero bueno, ya lo vimos en el numeral anterior. El problema está en que el Estado defiende falsos derechos humanos y todo es una agenda para que las personas terminen aceptando que los derechos humanos reales también deben ser limitados. De otra manera la sociedad no va a poder existir. Vamos al 11º sofisma. Los derechos de la mayoría son superiores al derecho humano de la minoría. Plop. Y este es uno de los sofismas más usados por la Iglesia Católica a lo que ella llama el bien común, en donde los derechos individuales son limitados y solo se permite el derecho de la mayoría. Sin embargo, como sabemos, la mayoría siempre actuará como esclavo sin conciencia. Porque, hermanos, el absurdo de decir que la mayoría tiene derechos humanos solo lo creen los simples. Básicamente, eso es una contradicción. La mayoría no puede tener derechos humanos. El único que puede tener derechos humanos es el individuo. Y por eso es totalmente absurdo que los individuos tengan que renunciar a sus derechos humanos por los derechos humanos de la mayoría, cuando la mayoría nunca tiene derechos humanos,
porque la mayoría no existe. Es un concepto creado por el ser humano. El único que realmente existe es el individuo y él es el que tiene derechos humanos. Volvemos al punto central, que se crean sofismas con la intención de que las personas acepten que deben vender su conciencia. Y esto revela que estos sofismas son incoherentes, son ambiguos y que no tienen lógica. La mayoría no tiene derechos humanos, solo el individuo los tiene. Y segundo, la mayoría no puede despojar a un individuo de sus derechos humanos porque no se puede. Vamos al 12º sofisma. Los seres humanos no tienen derechos absolutos sobre su cuerpo. Plop. Este es uno de los más importantes porque hoy, como es apenas obvio, se pretende darle poder al Estado sobre nuestro cuerpo. Y si tenemos libertad de conciencia, obviamente esa libertad de conciencia abarca también un derecho absoluto que tenemos sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, este derecho absoluto está siendo atacado a través de varios sofismas que ya hemos visto. Pero entre ellos el peor de todos es aquel que declara, por ejemplo, que el aborto es un derecho humano de salud reproductiva, o como también uno puede escuchar muchas veces a las mujeres hablar en favor del aborto diciendo que ellas tienen derecho absoluto sobre sus cuerpos y que entonces al estar el bebé en sus cuerpos, ellas tendrían el derecho a matar sus bebés en el vientre materno. Y este es uno de los conceptos que más causa molestia en las personas y sobre todo de los que más se critica, porque es realmente horrible ese asesinato de un bebé en el vientre materno. Cuando se instaure la teocracia, recordemos entonces que las mayorías van a decir: ¿sabes qué, mujer? Tú no tienes derecho absoluto sobre tu cuerpo y por tanto no puedes matar a tu bebé en el vientre materno. En parte es cierto, pero ese sofisma va a ser usado para obligarnos a recibir medicamentos que no deseamos recibir en nuestro cuerpo, porque para nosotros también se va a decir que nadie tiene derecho absoluto sobre su cuerpo porque le pudiera causar daño a una persona usando su cuerpo. Aquí sí estamos como en un sofisma un poquito más difícil, ¿verdad? Recordemos lo que Jesús dijo: haz con otros como quieres que hagan contigo, o dicho de otra manera, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y esto es un punto que es obvio. Si tú vas a usar tu cuerpo para hacerle daño a otro, entonces tú no puedes tener derecho absoluto sobre tu cuerpo. Y por eso uno puede decir que este sofisma no es del todo falso. En parte es cierto que una persona no puede usar su cuerpo para causarle daño a un tercero y por eso no puede tener derecho absoluto sobre su cuerpo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando tú no le estás haciendo daño a nadie, verdad? En ese momento sí tienes derecho absoluto sobre tu cuerpo. Ahora que ahí viene un problemilla, porque ya sabemos las calumnias que ocurren cuando se dice que nada más porque estás respirando, estás esparciendo un virus y entonces se pretende decir que le estás causando daño a un tercero y entonces no tienes derecho absoluto sobre tu cuerpo y te obligan a ponerte un trapo en la nariz para que no puedas respirar plenamente y ellos se amparan en este concepto de decir